Debutó Carlitos Alcaraz en el torneo de Doha con victoria trabajada ante Arthur Rinderknech. Mira que empezamos el partido y empezó que casi parecía como si no hubiera pasado 2 semanas y media después de la final del Open de Australia, por la misma senda que en Melbourne. O sea, el tío destrozando la bola con la derecha, sin sufrir con el saque, haciendo unos golpes mágicos en carrera con su drive, voleando de cine. O sea, como digo, parecía que no se había tomado una semanita de vacaciones, descansando después de la paliza del final del torneo de Melbourne. Y parecía que no íbamos a sufrir demasiado, pero en el segundo set el francés Rinderknech ha dado un pasito adelante, se ha mostrado intratable con el saque y le ha puesto las cosas complicadetas al punto de, como digo, de llevar un poco al límite a Carlos en ese segundo tiebreak, en el segundo set. Pero bueno, ha salido el partido en 2 sets. Creo que es un muy buen debut para Carlitos. Ahora aquí lo vamos a analizar por completo, Magic, pero creo que ahora hablaremos de la nota, evidentemente. Creo que muy bien, ¿no? Para empezar aquí el torneo en Doha, ¿no? Fíjate que ha llegado Carlos a tener que salvar 2 bolas de set en el segundo set. Hasta ese momento no había tenido ni una sola bola de break Rinderknech en todo el partido, que esto ilustra muy bien tanto su estilo de juego como lo bien que ha jugado Carlos en esa primera hora 30, hora 35 minutos de tenis. Pero claro, es que con un sacador como Rinderknech, si está en estado de gracia con el primero, va muy al límite. Es lo que le ha pasado un poco a Carlos en el segundo set. Eso sí, en líneas generales, yo creo que hemos visto un Carlos que ha dado rienda suelta y continuidad a la buena versión de Australia. Quizás de más a menos en el segundo set. Yo creo que su primer parcial fue tan completo, se vio tan superior que quizás bajó un poquito el pistón, dijo, bueno, no hace falta jugar a esta intensidad tan brutal de tenis porque estoy dominando a Rinderknech y estoy sintiéndome muy bien. Y eso hizo que tomase decisiones un poquito erróneas, que buscase un poquito el golpe brillante en vez de golpe efectivo, pero bueno, es que yo creo que así es Carlos Alcaraz también, ¿no? No siempre tiene que jugar de 10 y aún así mantenía muy bien el tono con el servicio, salvó esas 2 bolas de set con el 5-6 abajo en el segundo set y en el tiebreak, Carlos tiene una cosa y es que en los tiebreaks se transforma, ¿no? Y da gusto ver jugar a un tío que cuando llega el momento importante, cuando llega el momento de presión, confía tanto en su tenis y encima lo hace con un tenis alegre, ofensivo, yendo a buscar al rival y maniatando así a un Rinderknech que ha jugado muy bien, para mí nivel top 30, ya conocemos las fortalezas de Rinderknech, hoy las ha mostrado siempre a tumba abierta, ¿no? Pero es uno de esos jugadores que compite hasta el final contra Carlos, casi siempre hay tiebreaks en los partidos entre Carlos y Rinderknech, pero ahí en esos puntos de presión siempre Carlitos tiene ese extra, ese porcentaje, ese 0,5 más, que es lo que le separa al final de los muy buenos jugadores, porque él es lo que es, una leyenda ya de este deporte. Vamos a ver cómo ha sido el partido para Carlitos. Ya estáis viendo el marcador, 6-4-7-6. Han sido, pues, en línea general, es un muy buen partido de Carlos, sobre todo con el saque, ¿no? Que yo creo que es de lo que mejor ha funcionado hoy. Cuando tú le ganas a un jugador que su mejor arma es el servicio, digamos, en lo que él es mejor, habla de lo bueno que es Carlitos, ¿no? 77 de primero centro, que me parece un dato altísimo, descomunal. Solamente ha perdido 8 puntos con el primero y 8 con el segundo. O sea, 85% con el primero, 50 con el segundo. Si nos vamos a los puntos ganados con el saque, vemos que Alcaraz ha ganado el 77% de los puntos con el servicio. Un 66 Rinderknech, que él es digamos, el sacador, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero ahí tenemos a Carlos y 2 de 2 en bolas de break salvadas, que ha tenido justo cuando, digo, además fue las 2 bolas de set, ¿no? Que tuvo Rinderknech en el segundo set. Hablando también de lo bien que está respondiendo Alcaraz en esos puntos de presión, ¿no? Esos puntos importantes. Magic, vamos, la misma senda que el Open de Australia. O sea, el tío está sacando increíble. Vamos a empezar a tener que tomar en cuenta a Carlitos como un jugador con un saque, pues oye, que habrá que tener muy en cuenta. Y en los puntos importantes, como siempre, da un paso adelante. Mentalmente muy bien, con el saque muy bien, casi sin fisuras, ¿no? Hay que empezar a llamar a Carlitos Surfbot, o no sé, igual no está tan lejos de ser un Isner Opelka de la vida, ¿no? Fíjate, 85% de puntos ganados con el primero, 77% de primeros dentro y en general siempre consiguiendo que al resto también gane en torno al 40% de puntos, que esto es clave cuando te enfrentas a un sacador. Esa estadística bajó en el segundo set, 34% al final, pero en el primer set estaba en un 40 y pico. En el segundo, como digo, Rinderknech ha sacado bastante mejor y por ahí hasta 43% en el primer set. O sea, es que el primer set perfectamente era de 6-2. El tema es que Rinderknech salvó 5 bolas de break de las 6 que tuvo que afrontar y eso es lo que le mantuvo con el marcador tan apretado y el Galo tuvo que apretarse y mucho los machos, pero fíjate, ¿no? Alcaraz el primer set acaba con 15 golpes ganadores y 6 errores no forzados. Es una barbaridad, ¿no? En el segundo, como digo, pues se desarbora a lo mejor un poquito más, pero no evita que las estadísticas sean muy buenas, sobre todo con el saque, José. Con el saque, Carlos está
consiguiendo encontrar variedad pero sin sacrificar potencia, encontrar alternativas sin sacrificar precisión, o sea, cada vez más completo, con ese, tanto con el primero como con el segundo, que me atrevo a decir que es uno de los mejores segundos de prácticamente todo el circuito, lo cómodo que está con él, lo mucho que arriesga, pero encontrando siempre el punto correcto, ¿no? Y al final cuando tú le ganas a un sacador en tu terreno, pues fíjate, para mí de hecho tiene mucho mérito que Rinderknech, aun teniendo peores estadísticas con el saque, haya mantenido el partido tan apretado. Eso también habla mucho de el buen nivel que ha mostrado el francés, porque quizás contra otro sacador, Carlos este partido lo soluciona con un 6-4, 6-3, un break por set o dos breaks en el primero y uno en el segundo. Y aquí Rinderknech ha jugado bien muchos puntos importantes, ha tirado de primero y de saque y volea cuando estaba la cosa complicada, algún 15-30 también en el segundo set, saque y volea a muerte del francés, yendo a buscar a Carlos y poniéndole mucha presión encima, pero en el tiebreak ya apareció el Carlitos que conocemos, ¿no? Ese que no deja resquicios al rival. En el segundo set ha sacado muy bien el francés, y yo creo que eso puede explicar un poco este 22% solo de puntos ganados al resto, porque realmente ha sacado tremendamente bien el francés. Fíjate que solamente ha perdido 4 puntos con el primero y 4 puntos con el segundo. O sea, Alcaraz ha ganado este set, que es tremendamente difícil. Yo creo que incluso parece que ha estado hasta más cerca el francés de llevarse en este segundo set que en el primero. De hecho, empezó a hacer mucho más saques red. Vemos 13 subidas a la red por solo... creo que eran 4, no sé si hemos visto 6 en el primer set, o sea, que prácticamente el doble. Ha subido incluso más veces que Carlos, haciendo, como digo, mucho saque red. Solamente ha perdido 2 puntos en la red del francés. Y también mencionar brevemente que, claro, un jugador como el caso del francés, que es un jugador que va a puntos cortos, que decíamos que era una de las estadísticas que él quería, que basa su juego en eso, Carlitos ha sabido contener un poco a este Rinderknech, que fíjate, que ha ganado 51 por 49 de Carlos, pero o sea, ha mantenido muy parejo, digamos, la batalla de los puntos cortos, para lo que le interesaba más al francés, y luego haciéndose fuerte en los que la vamos a ver precisamente en el análisis, ¿no? Esos puntos que ya cuando ya, digamos, intercambias 3-4 golpes, a partir del quinto golpe, Alcaraz ahí le pega una paliza, 25-14 y los puntos largos 6-4, ¿no? Creo que esto también define muy bien lo que ha hecho Carlos mejor que Rinderknech y por lo que se ha llevado el partido, ¿no? Porque Rinderknech necesita para ganar que haya una diferencia sustancial en el terreno de los puntos cortos, no la hay, solamente 2 puntos más. Es decir, Carlos, sin ser un jugador de puntos de saque +1, ¿no? Que lo puede hacer, porque al final eso es lo bonito de Carlos, que tiene en su repertorio prácticamente todos los tipos de juego, pero sin ser ese su esquema predominante, le iguala, y cuando se juega un poquito más largo, que es más a lo que quiere Carlos, sí que encuentra esa diferencia sustancial que no tiene Rinderknech en los puntos cortos, ¿no? Es que al final también yo creo que la pista le puede sentar bien a Carlos para jugar este tipo de tenis, ¿no? Porque es una pista, ya lo hemos visto, que es relativamente lenta. Es verdad que quizás el bote de la bola no coge tanto los efectos como le gustaría a Carlos, pero le permite posicionarse con el drive en el centro de la pista, defender como a él le gusta también y pasar de la defensa al ataque, que es una de las grandes fortalezas de su tenis, ¿no? Y creo que esto, pues, sí, yo creo que Carlos es que al final, ahora luego podemos hablar de la nota, ¿no? Pero es un partido que mínimo el notable yo se lo tengo que dar a pesar de que haya sufrido en el segundo set, ¿no? Te quiero preguntar, para ti, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de Carlitos en este partido? O sea, ¿qué cosas destacarías de él lo que quizás más a trabajar? Lo mejor de Carlos, el saque, y que se le ve muy fresco a nivel mental y a nivel físico para mí. O sea, no había ningún tipo de sensación de decir, ha desenchufado después del Open de Australia. Eso para mí es lo mejor. Y lo peor, bueno, no he entendido quizás al resto cómo ha ido cambiando de posición a lo largo del segundo set, restando mucho en la valla, que no era el esquema para mí al enfrentar a Rinderknech, y sobre todo porque en el primer set había tenido éxito. Y es que tampoco me sale algo muy malo. O sea, creo que es un partido de cosas buenas, pero sí, quizás el tema del resto en el segundo set puede mejorar, ¿no? Pero en general, muy contento. ¿Cómo lo ves tú? Para mí lo mejor ha sido sin duda el servicio. Creo que está alcanzando los niveles descomunales y eso es muy bueno. Le va a permitir en las pistas duras. De hecho, de eso por ahí se explica su mejora en las pistas duras, ¿no? Ganando Tokio, ganando US Open, ganando Australia. Si no estuviera sacando bien, no estaría ganando estos torneos, ¿no? Sigue la misma línea, que no es algo fruto porque a Rafa Nadal, que no era un sacador, le pasaba este tipo de cosas, que alternaba 2 meses sacando muy bien y con otros 2, 3 o incluso un año o más sin sacar bien. Aquí Carlitos parece que está encontrando el camino correcto con el servicio. A mejorar, bueno, yo no creo que haya nada que, digamos, encienda la alarma.
creo que sí que es verdad que lo que hablamos precisamente en la previa, antes de empezar el torneo, que quizás aquí la tarea, el objetivo de Carlos es mantener la motivación, no la intensidad, al igual que si esto fuese un Master 1000 muy importante o un Grand Slam. Pero creo que el primer set te habla de este Carlitos enchufado, el segundo sí que parece que se relaja un poquito, y que eso a lo mejor lo puede pagar, porque al final, cuando 3 sets, te despistas un poquito en el segundo y te vas a un tercero, y esto le pasó contra Nardi precisamente el año pasado, justo antes de cuartos, Sí, ¿no? sí, Pero sí. bueno, creo que la nota para mí yo le daría le voy a dar un 8,75 a nivel global, muy cerquita, rozando el 9, y creo que muy buen debut, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo le voy a dar un 8,25 a Carlos. Porque pasa esto que ya empezamos con notas muy altas y luego el tío te hace partidazos de 6-2, 6-1 y ya no tenemos margen para subirle la nota. Eso me pasó un poco en Australia. Así que empiezo por el 8,25, pero partido de notable para mí de Carlos y eso es lo importante. ¿Qué nota le daríais vosotros? A ver, aquí abajo en comentarios ponéis la nota del partido del debut de Carlos, un me gusta, muy importante, la suscripción si nos ves y no estás suscrito, y nos vemos aquí. Chao, chao.